Muy buenos días. Vamos a hablar hoy del tratamiento de las anemias por deficiencia de hierro. Y el tratamiento es muy simple. Primero, buscar y tratar la causa. Si no buscamos la causa y la tratamos, no hemos hecho nada. Y en segundo lugar, aportar hierro y si es necesario, ¿no? No siempre. Y si es necesario también, bueno, pues se pueden valorar tratamientos diferentes. En cuanto a lo primero, el interrogatorio es básico. Sin un buen interrogatorio no hay un buen diagnóstico en nada y menos aún en el caso de una anemia. Los déficits nutricionales son por lo general muy evidentes porque no se limitan al hierro y hay evidencias de otras deficiencias. Un adecuado interrogatorio permite conocer cuáles son las preferencias dietéticas y las posibilidades también dietéticas del paciente y aclarar si la causa puede o no ser una malnutrición porque la persona no come lo que debe comer o no lo come como debe comerlo. Puede ser también. La mala absorción de hierro se diagnostica por el interrogatorio también. La presencia de síntomas digestivos, sugestivos de la enfermedad celíaca, como diarrea, cólicos abdominales, intolerancia a algunos alimentos, bueno, pues nos permiten hacer el diagnóstico de esta enfermedad o por lo menos presumir el diagnóstico de esta enfermedad. El antecedente de cirugía abdominal extensa que afecta estómago o intestino delgado o a ambos y la presencia de las cicatrices de esta cirugía orientan hacia el diagnóstico. A veces el paciente no habla mucho, no cuenta mucho, pero cuando examinamos el abdomen, ahí están las cicatrices y las cicatrices hablan por el paciente. Un poco más complicado es en el caso de la gastritis atrófica con acloridia, es decir, sin secreción de ácido clorhídrico en el estómago. ¿Por qué? Bueno, porque los síntomas son muy parecidos a las gastritis, a todas las demás gastritis. Y estas otras gastritis presentan aumento del ácido clorhídrico y eso hace que tengan acidez, malestar, etc. La gastritis atrófica también tiene síntomas muy parecidos a las demás gastritis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una endoscopia digestiva con biopsia para diferenciar una de la otra. El grupo más frecuente de causa anemia por déficit de hierro son las pérdidas invisibles o pérdidas inadvertidas. Las pérdidas menstruales a veces no son valoradas, ya lo he dicho, por las mujeres. Las sufren hace tiempo, entonces para ellas es normal. Y responden, ¿cómo está tu menstruación? No, mi menstruación es normal, es como siempre, eso no tiene alteración ninguna, no tiene problema. Y es necesario preguntar detalladamente cuántos días dura, cuántas almohadillas sanitarias utiliza, etcétera, etcétera, etcétera. Deben realizarse estudios de heces fecales seriados en busca de parásitos, una causa muy frecuente en muchos países. Las pérdidas de sangre no identificadas por el paciente son casi siempre digestivas, las demás se ven. Bueno, pues una pérdida digestiva no se ve muchas veces y entonces en el interrogatorio hay que orientarlo buscando síntomas digestivos, acidez, dolor en epigastrio, la boca del estómago, para los que no sepan lo que es epigastrio, dolor abdominal, diarreas, estreñimiento, color de las heces fecales, negro como chapapote, no pardo como borra de café. He oído a médicos decir, no, las heces fecales eran como carmelitas, como borra de café. Bueno, pues eso no es un sangramiento, señor mío. Las heces fecales, para hablar de sangramiento, tienen que ser o deben ser negras, oscuras, como chapapote, u oscuras al menos, ¿no? Lo que es borra de café es el lavado gástrico, no son las heces fecales. Las pérdidas urinarias que causan anemia son visibles. Una hematuria, una persona está orinando sangre, pues es muy visible. Eso no debe ser un problema para el diagnóstico. Si no encontramos la causa clínicamente, entonces hay que realizar algunos exámenes como son la endoscopía digestiva alta, la endoscopía digestiva baja, la cituria, que es el análisis de orina, que también puede ser útil, la ecografía abdominal, muy útil, y el rayos X de tórax. Deben ser rutina. Todos estos exámenes, un paciente con una anemia por déficit de hierro que no conseguimos encontrar bien la causa, al interrogatorio hay que hacerle todos estos exámenes. Recuerden algo muy importante. Un tumor renal, el hipernefroma, es denominado el tumor del internista porque puede cursar con muchas alteraciones diferentes que no tienen nada que ver con los riñones y entre ellas está una anemia de causa oscura que aparece por más de un mecanismo que incluye sangramiento digestivo ligero y un sangramiento por la orina también ligero. Medicamento. Ya tenemos el diagnóstico, por lo menos el diagnóstico presuntivo, tenemos que tratar la causa, la que diagnosticamos, y ahora vamos a utilizar los medicamentos. La administración de hierro por la boca vía oral es la mejor de todas. Es más efectiva, es más segura y no tiene complicaciones.
El hierro por esta vía debe administrarse separado de las comidas, lejos de las comidas, no menos de 2 horas y media después de cada comida. ¿Por qué? Porque cuando se administra con las comidas, el ácido clorhídrico disminuye, está haciendo efecto sobre los alimentos y entonces no transforma el hierro férrico en ferroso y no se puede absorber. Disminuye notablemente la absorción del hierro cuando se administra con las comidas. Así que, aunque dé un poquito de irritación, hay que tomarlo fuera de las comidas y entonces si da irritación, disminuir la dosis. No se debe tomar alimentos con el hierro. El problema, bueno, son los síntomas que puede producir, síntomas de gastritis, puede producir diarreas, estreñimiento, etc. Pero como dije, disminuir la dosis. Si no se puede tomar toda la dosis completa, toma un poco menos y poco a poco va a recuperar su reserva de hierro si se trató la causa. Administrado con alimentos, error común. El de mejor absorción por vía digestiva es el sulfato ferroso a dosis de 325 miligramos 3 veces al día. Aunque el gluconato ferroso a 300 miligramos 2 o 3 veces al día o el fumarato ferroso 325 miligramos 2 o 3 veces por día también pueden administrarse y causan menos síntomas, pero se absorben peor. El de mejor absorción es el sulfato ferroso, que es el que se recomienda. En caso de intolerancia, de muchas molestias, bueno, pues lo que decíamos, reducir la dosis, un comprimido por día, o 2 comprimidos por día, o medio comprimido 2 veces al día, y entonces los síntomas deben ir mejorando. El aporte de hierro debe mejorar la anemia con relativa rapidez si tratamos la causa de la anemia, porque si no tratamos la causa de la anemia, no mejora. Y esto confirma el diagnóstico de anemia por déficit de hierro. Empezamos a dar hierro, rápidamente la anemia empieza a mejorar y entonces decimos efectivamente era un déficit de hierro. El hierro parenteral se utiliza en 3 situaciones diferentes. Primera, cuando se necesita reponer rápidamente porque ha habido una pérdida de sangre intensa y entonces esta pérdida de sangre no ha podido ser controlada, ya la controlamos, estamos tratando al paciente, pero necesita hierro porque tuvo una pérdida muy grande, se le administra parenteral. Segunda, si hay mala absorción, si el paciente no absorbe hierro, ¿cómo se lo vamos a dar por la boca? Es absurdo. Entonces hay que dárselo por la vía endovenosa. Y la tercera, cuando hay intolerancia al hierro oral, el paciente no puede tomar ningún tipo de compuesto de hierro oral porque le da demasiados síntomas. Entonces, bueno, no queda más remedio administrárselo por vía parenteral. Se recomienda la vía intravenosa. La intramuscular no puede pasar de 100 miligramos por cada inyección y puede presentar alteraciones locales en el sitio de inyección que pueden también molestar al paciente. Gluconato ferroso sódico a 125 miligramos administrados endovenoso en 10 minutos lentamente es lo que se recomienda hasta que se administre un total de 500 miligramos hasta 2 gramos. Tiene muy pocas reacciones adversas si se suministra lentamente y después se pasa un poquito de suelo fisiológico para mejorar la situación. El hierro de estrano inyección endovenosa se reserva para casos que se necesite una reposición rápida porque presenta reacciones adversas y a veces hasta mortales. Debe administrarse antes del hierro de estrano difenhidramina, benadrilina, o inyectar una dosis de prueba de 30 a 40 miligramos diluida en suelo suelo fisiológico para ver cómo responde el paciente. Se administra lenta y valorar las posibles reacciones. Aunque la hemoglobina se recupere rápidamente, debe mantenerse el tratamiento con hierro hasta que la ferritina sérica tenga valores superiores a 50 miligramos por litro, porque de lo contrario, la falta de reserva pues hace que la anemia regrese. A veces nosotros decimos, bueno, pero ya la hemoglobina está en 12, en 13 gramos, ya vamos a suspenderle hierro. No, señor, usted sabe cómo están los depósitos. Ah, no. Y entonces, ¿qué espera? Cuando pasa un tiempito, pues el paciente de nuevo presenta anemia. Por eso hay que reponer los depósitos sin problema de ningún tipo. Curar la causa, tratar la causa y reponer los depósitos de hierro. No esperen solamente detenernos cuando ya la hemoglobina está normalizada. Si la causa de deficiencia no es curable, entonces hay que mantener el tratamiento con hierro y mantener desde luego el tratamiento de la causa de la deficiencia. Si no se consigue una respuesta adecuada al tratamiento con hierro oral, puede ser porque no se está administrando la cantidad necesaria, un factor, por lo general porque el paciente dice que toma el medicamento, pero no lo toma porque le da molestia y le da pena decirle al médico, no, yo no puedo tomar ese medicamento. Entonces, ¿qué dice? Yo voy a decirle al médico que me tome el medicamento. ¿Y qué hace? Volvernos locos a nosotros, porque decimos, ¿por qué no mejora? Señores, no se está tomando el medicamento. Eso me ha pasado más de una vez. No con los hierros, no con el hierro, sino con otros medicamentos también. O puede ser que la causa de la anemia no sea solamente la deficiencia de hierro, sino que tiene otro factor y entre estas están las anemias de las infecciones o de las inflamaciones crónicas
o raras veces porque hay un problema de absorción que no hemos diagnosticado. Esos son los factores más importantes cuando no mejora la hemoglobina rápidamente con un tratamiento de hierro oral. Primero, el paciente toma medicamentos. Segundo, la causa de anemia no es solamente deficiencia de hierro. Y tercero, problemas con la absorción de hierro que no hemos diagnosticado. Bueno, llegamos al final de hoy, al final del camino de hoy. Descansen y nos veremos en el próximo programa. Hasta entonces.